Seguimos en Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Yo soy Jorge Hurtado y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. La oposición pidió la renuncia del presidente de Corea del Sur tras el retiro de la ley marcial. Yoon Suk-yeol había ordenado el despliegue militar, la prohibición de las actividades políticas, manifestaciones y el control de los medios. El presidente desató una crisis política con la oposición, la que acusó de simpatizar con Corea del Norte. En Siria, los grupos armados rebeldes avanzan hacia Hama, la cuarta ciudad más grande del país, intensificando los combates en esa región. Mientras tanto, en el este, las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, capturaron 7 aldeas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió esta tarde para discutir la situación en el país. La policía georgiana se enfrenta nuevamente con manifestantes en la 6ª noche de protestas pro Unión Europea. El primer ministro amenazó a los que protestan con represalias en medio de una crisis cada vez más profunda tras el anuncio de detener las conversaciones de adhesión al bloque comunitario. El presidente de Corea del Sur retiró la ley marcial tras el rechazo del Parlamento. Yoon Suk-yeol había ordenado el despliegue militar, la prohibición de las actividades políticas, manifestaciones y el control de los medios de comunicación. El presidente desató una crisis política con la oposición, a la que acusó de simpatizar con Corea del Norte. Vamos a analizar esa situación con Alejandro Godoy, es especialista en relaciones hemisféricas occidentales, experto en relaciones económicas y políticas de Asia. Alejandro, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Jorge, como siempre un placer. Bien, la Constitución surcoreana contempla que el presidente puede declarar esta ley marcial cuando lo considere necesario para afrontar una amenaza militar o para mantener el orden público, pero está obligado a retirarla si una mayoría de los miembros del Parlamento se lo reclaman. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron al presidente a declarar la ley marcial? Sí, realmente, Jorge, desde el inicio del gobierno del presidente Yoon, cuando empezó en mayo del 2022, no empezó con la mayor popularidad. Él ha sentido que ha tenido un palo en la rueda, como decimos en nuestros países latinoamericanos, por el Partido Democrático, que es la oposición, y evidentemente siente también que no lo dejan gobernar. Ha dicho específicamente que han tratado de establecer relaciones no muy buenas con el Ejecutivo, que le están torpedeando lo que tiene que ver con los programas también contra las drogas y han hecho que la economía sea un desastre, como también lo ha dicho él, cuando también son como cortinas de humo porque varias veces su esposa ha sido cuestionada por tráficos de influencias. Por ende, también esto no sale muy bien para él. Pero este tipo de acciones no son comunes. ¿Crees que fue un intento desesperado? ¿Cómo haces un balance de la situación ocurrida hoy? Sí, la última vez que vimos una ley marcial en Corea del Sur fue en el año 1981 con el asesinato del presidente Park Geun-hye en ese momento. En una democracia como tan bien establecida, que es la economía número 12 del mundo, esto hace que el won, precisamente la moneda, caiga a sus niveles más bajos en los últimos 2 años. Por ende, sí, es una llamada de auxilio, como diría él, donde ni siquiera sus aliados tan importantes como Estados Unidos lo han respaldado y por el contrario, hace que su popularidad pueda bajar aún más, que está actualmente en un nivel del 20%. Alejandro, ¿qué opinas de las acusaciones del presidente contra la oposición sobre supuestas simpatías con Corea del Norte? ¿Eso existe? Realmente no se ha probado ninguno de estos temas que él ha dicho, es decir, de la simpatía con Corea del Norte. Lo que se ha hecho son los programas o todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero en ningún momento se ha establecido de manera formal que exista un acercamiento, una simpatía con la parte norte de la península. En este caso también podemos ver que son llamados como de cantos de sirena o precisamente, como lo decía anteriormente, cortinas de humo. Ahora, ¿qué impacto puede tener esta crisis política en el futuro político de Yoon Suk-yeol? ¿Crees que renunciará, como le pide la oposición? Y no solamente, Jorge, se lo está pidiendo la oposición, también vimos desde la madrugada toda la llamada de la sociedad que se retiró cuando el Parlamento, por los votos de los 190
y establecieron que no se va a dar esa ley marcial que solamente duró 6 horas. El resultado va a ser bastante cruel para él en el sentido que podría salir del poder en los próximos días, porque si ya tenía una popularidad tan baja, puede ser peor el resultado, cuando ya la población se está lanzando a las calles contra él. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te esperamos en una próxima ocasión por acá. Claro que sí, un placer. Vamos a Siria. Los grupos armados antigubernamentales siguen luchando contra las fuerzas del Estado sirio en la provincia central de Hama. Una fuente de la oposición dijo a la agencia Reuters que combatientes de grupos armados respaldados por Irán se encuentran entre las fuerzas contra las que luchaban fuera de Hama. Mientras tanto, los combatientes de la coalición kurda respaldada por Estados Unidos luchan contra el ejército regular en el noreste del país y han capturado ya varias posesiones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió esta tarde para discutir la situación. Y justamente ese aumento de la violencia de los últimos días obligó a miles de personas a abandonar sus casas en Alepo. El gobierno del noreste del país está recibiendo a los civiles y también abriendo centros de acogida. En contraparte, otros ciudadanos de Alepo se rehúsan a abandonar sus casas a pesar de que reconocen que la situación es grave. Veamos. El recrudecimiento del conflicto sirio obliga a los civiles a desplazarse. Los residentes de la zona rural de Alepo llegaron a Takba, huyendo de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes. Un funcionario local afirmó que están realizando esfuerzos para establecer centros de acogida. La administración autónoma movilizó todas sus instituciones para recibir a la gente que llega de la zona de Shaba. La administración abrió 2 centros para recibirlos y después se les asignará un lugar de acogida en centros escolares. También habrá otros planes para acogerlos. Mientras cientos de sirios han huido de Alepo, otros permanecen en la ciudad. Aunque los enfrentamientos violentos los acechen y deban hacer filas para comprar un trozo de pan, aseguran que se quedarán en sus casas. Gracias a Dios todo va bien. En Damasco nadie tiene miedo. Pero como ves, el país se está arruinando. Estamos arruinados económicamente. Todo se ha parado. Siria, nuestras tropas, nuestros jóvenes son los que tienen la razón. Los rebeldes son todos extranjeros que quieren controlar el país. Está claro lo que quieren. Quieren robar, saquear, lo quieren todo. Vivimos en nuestra patria, en nuestra tierra, en nuestro país. No nos iremos. Pase lo que pase, no nos iremos. La violencia afloró otra vez repentinamente luego de que la última semana rebeldes tomaran Alepo en la mayor ofensiva en años. En tanto siguen los enfrentamientos cerca de la ciudad de Hama y en el noreste, con una coalición liderada por kurdos y apoyada por Estados Unidos. En Georgia, las protestas frente al Parlamento entran en su 6ª noche consecutiva. Los manifestantes piden reanudar las conversaciones para adherirse a la Unión Europea y exigen nuevas elecciones denunciando fraude en los comicios de noviembre pasado. En medio de los enfrentamientos, el defensor del pueblo acusó a las fuerzas de seguridad de torturar a personas detenidas durante las movilizaciones. En el último año, el gobernante Sueño Georgiano tomó varias medidas controversiales contra el colectivo LGBTQ, la sociedad civil y los medios. Esas leyes, más unas elecciones parlamentarias criticadas, hacen creer a los manifestantes que el país se está alejando de la democracia liberal al estilo europeo y acercándose más bien a una autocracia, algo que el gobierno niega. El intento de organizar la manifestación de Maidán en Georgia ya ha terminado. Yo llamaría a todo el mundo a que se calle y a que se mantenga la paz en este país. Y pues somos responsables de ello. Puedo asegurar a todo el mundo que habrá paz en este país. Cuba enfrenta este martes apagones que afectarán a cerca del 52% del territorio nacional, igualando el mayor índice de impacto registrado este año, según el informe diario de la estatal Unión Eléctrica. La crisis energética, que ha mostrado altibajos durante años, se ha intensificado desde agosto pasado. Desde La Habana, Luis Muñoz nos amplía. La Unión Eléctrica de Cuba estima que este martes podría vivirse el mayor déficit energético en lo que va de año en la isla. Esto si no se tienen en cuenta las 2 desconexiones totales que vivió el país, primero en octubre, después de la avería de la principal termoeléctrica del país, y en noviembre tras el paso del huracán Rafael que dejó a Cuba a oscuras. La empresa pública estima que este martes puede haber un déficit de unos 1.600 megavatios, lo que equivale a más del doble de demanda que de oferta disponible de electricidad. Esto está afectando a la vida cotidiana aquí en La Habana, en la capital, pues la empresa eléctrica
eléctrica establece 2 días de corte por barrio de unas 5 horas, mientras que el resto de la semana también hay planificados cortes de emergencia, unos horarios especiales en los que podrían cortar la luz. Esto está obligando también a los capitalinos a adaptarse creativamente y a planificar y almacenar energía, mientras que en otras partes del país los cortes duran incluso más tiempo. Este último trimestre Cuba está viendo presionado un sistema eléctrico ya obsoleto de por sí. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores señalan que 18 días de bloqueo estadounidense equivalen a mantener el sistema eléctrico durante todo un año, lo que está valorado en unos 250 millones de dólares, mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que las sanciones y las dificultades y obstáculos para acceder a financiación también evitan la posibilidad de conseguir combustible que permita mantener el sistema eléctrico en alto rendimiento. Vamos a México. La Cámara de Diputados aprobó la prohibición del uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas. También prohíbe la fabricación y la distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo, un narcótico que ha despertado presiones de parte de Estados Unidos. Nuestro corresponsal, Mario Carbonell, nos amplía. Por mayoría de votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución en materia de salud para sancionar toda actividad relacionada con la producción, distribución y enajenación de precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y cualquier droga sintética no autorizada. Además, también el Pleno de esa Cámara emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una medida condenada incluso por la ONU Derechos Humanos. Esto para incluir el presunto delito de tráfico de ilícito de fentanilo. Estas medidas se adoptan después de que el presidente electo estadounidense Donald Trump amenazara con aplicar un arancel de 25% a todos los productos que provengan de México hacia Estados Unidos, mientras México no frene precisamente lo que él llama la invasión de fentanilo hacia Estados Unidos y que cobra tantas vidas al año. En su carta de respuesta hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ya le había mencionado a Trump que México está haciendo grandes esfuerzos contra el fentanilo, incluyendo estas modificaciones que este día se han aprobado en la Cámara de Diputados. Igualmente le mencionó que en este país se llevó a cabo una campaña masiva para evitar el consumo de fentanilo. Esta droga ha sido motivo de polémica con los socios comerciales de Norteamérica. Incluso Sheinbaum advirtió que los canadienses también tienen un problema fuerte de consumo de fentanilo. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU inició una investigación contra el gobierno de Venezuela por presunto fraude en las elecciones celebradas en julio pasado y ordenó medidas provisionales urgentes, entre ellas la preservación de las actas de escrutinio, según comunicó un grupo de abogados denunciantes. Pablo Bravo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmó que el comité aceptó su caso, exigiendo al gobierno venezolano que conserve los materiales electorales mientras se realiza la investigación. Los abogados calificaron la apertura del caso como un paso histórico en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Hacemos una pausa a las noticias, pero quiero invitarlos a que vean nuestro siguiente programa Expreso de Oriente con nuestra compañera Gabriel Colchen. Hasta la próxima. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ellas Hoy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y France24.com.